38, carilla 2, carilla B, tercer renglón de arriba hacia abajo en los dos puntos. Hugras ben Levi bejulé. En la Mishnah, otro de los personajes que habíamos nombrado, también de manera positiva, era Hugras ben Levi. Tania, nos dice la Gemara, está escrito en la Braita que Shehuno ten kolo bin ima, cuando él elevaba su voz de manera dulce para cantarle a Boreolam, Machnis guddalo letoch piv, ingresaba su pulgar dentro de la boca, Waniach etzba'o ben haminin, colocaba su dedo índice entre los bigotes de su labio, y de esa manera él lograba sacar un sonido muy especial, algo no escuchado nunca, al shayu ehawa kohanim nizkarim bebat rosh leachorehem, a punto tal que sus compañeros kohanim que se encontraban allí en el Bet HaMikdash escuchando el canto de los Leviim, cuando escuchaban esa tonada, esa voz, se sorprendían y se iban hacia atrás por lo sorprendente del sonido que emitía este Hugras ben Levi. Tanu Rabbanan, nos enseñaron los Jajamim, siguiendo en la lista, la Mishnah luego trajo a otro yudí llamado Ben Kamtzar. Este Ben Kamtzar lo Ratzal Lamed al-Maaseh Ketab, no quiso enseñar la manera de escritura que él tenía. ¿Cuál era esta manera de escritura? Amru Alab. Así contaron Sheayan Otel Dalet Kol Mosim Ben Tzveotav. Él tomaba 4 plumas entre sus dedos. ¿Sí? Al tener 5 dedos tenemos 4 espacios entre ellos. Tomaba entre cada espacio y espacio una pluma distinta. Y si tenía una palabra de 4 letras, en este caso específicamente, se estaba refiriendo al nombre de Boreolam. La escribía todo de una sola vez, para que no quede cabiajol el nombre de Boreolam escrito incompleto. Ambrulo, le dijeron, ¿cuál es el motivo que tú no quieres enseñar este don o esta habilidad que tú tienes? Los demás habían dado respuestas. Si bien con respecto a Hugras ben Levi no figura, sí vimos que Bet Garmu, Bet Abtinaz, los que producían el Lechem Apanim, los que producían el Ketoret, ellos habían argumentado que no querían que este secreto se transmita a otras personas para que luego de la destrucción de Bet HaMikdash no utilicen este sistema para la Avodat Zarah. Así también la Tosefta trae que Hugras ben Levi utilizaba el mismo argumento. Sin embargo, este Ben Kamtzar no dio ningún argumento ni ninguna explicación por qué no quería enseñarlos. Y esto es lo que nos dice aquí, Kulam Matzut Shual Divehem. Todos habían encontrado una respuesta y una explicación por qué no quisieron enseñarlo. Ben Kamtzar, sin embargo, Ben Kamtzar no encontró una explicación por qué no. Entonces, sobre todo los primeros, que ellos utilizaban sus dones y habilidades en honor a Boreolam, y no quisieron transmitírselo a otros para que no se desvirtúe y termine siendo utilizado para la idolatría, a ellos sí se parafraseó las palabras del pasuk Zecher Tzadik Libraja, que el recuerdo del justo sea para bendición. Ben Kamtzar en cambio, para ver Kamtzar y otros más que fueron nombrados negativamente, Neymar fue escrito Beshem Reshaim Yirkab, el nombre de los malvados que se arruine. La Gemara quiere analizar específicamente qué es esta expresión que se arruine. El rekibut es una palabra que viene de la expresión rakab, putrefacción, descomposición. Y nos dice así, así como un objeto metálico, cuando entra en proceso de descomposición, se oxida, empieza a corroerse y ya no es posible utilizarlo, de la misma manera que el nombre de estos Reshaim quede en desuso y no se utilice para que no queden en el recuerdo de nadie. De la masquera Bishmayu, y aquí lo que se estaría enseñando es que no utilizamos los nombres de ellos. Es decir, si a una persona le nace un bebé, no lo vamos a nombrar con estos nombres de Reshaim.
Pregunta la Gemara, ¿cómo es posible que exista una prohibición como esta? Betib, Rabiná, preguntó Rabiná, Maaseh, Bedoeg ben Yosef, pasó con un yudí llamado Doeg ben Yosef. Nosotros sabemos que Doeg Adomí era un rasha, una persona que tuvo muy malas conductas. Era el Abedín en la época de Shaul Hamelech, mandó a matar a todos los y a Kohanim, a toda la ciudad entera de Kohanim, él mismo los mató, hablaba la Shonará de David Amelech, etcétera, etcétera. Es uno de aquellos que está mencionado que no tuvo parte en el Olam Abba. Y sin embargo, aquí hubo un padre que llamó a su hijo con ese nombre, Doeg ben Yosef. Shinhoviv ben Katán, leímos que lo dejó su padre siendo un niño para su madre, es decir, que falleció el padre y él quedó huérfano siendo muy pequeño viviendo con su madre. Bejol Yom, Aitai Momo de Dato Betefahim. Día a día, su madre, que era de una familia muy adinerada, medía cuánto él había crecido. Pero Telet Mishkalo, y daba, de acuerdo al peso de él que fue engordando y fue creciendo, daba de su valor en oro. Zahab el Bet HaMikdash, y lo donaba para el Bet HaMikdash. Es decir, que ya todos los días pesaba a su hijo y en base a lo que crecía y engordaba, daba una donación en oro al Bet HaMikdash. Sin embargo, lamentablemente, cuando el enemigo se sobrepuso sobre Am Israel, sobre el pueblo de Israel en la destrucción del primer Bet HaMikdash, Tabahtó Bajalato, lamentablemente su madre tuvo que sacrificarlo y terminó comiéndolo. Sí, lo haremos, Dios nos permita, situaciones tan desesperantes que habrían. Vealea con él Irmía, y sobre ella es que se lamentó el Naví Irmía, diciendo: si van a comer las mujeres sus frutos, es decir, a sus propios hijos, aquellos niños que eran medidos constantemente para dar donación al Bet HaMikdash. Esta situación tan obviamente triste fue ya vaticinada y profetizada por el Naví Irmía, por el profeta Irmía. Y Meshivaru HaKodesh, y a esto, a este lamento del Naví, contestó el Ruach HaKodesh y dijo: esto es porque murió en el Bet HaMikdash de Boreolam alguien que era Kohen, que también era profeta, haciendo referencia a Zechariah ben Yehoyadá, Kohen Gadol, que fue matado en el Bet HaMikdash, dentro mismo del Bet HaMikdash, siendo un Kohen y siendo también un profeta. Y esas son las consecuencias, ¿sí?, a las que se llegaron por semejantes conductas. Pero vemos entonces perfectamente que ponían el nombre de Reshaim a sus hijos, quiere decir que no hay una prohibición. Contesta la Gemara y dice: es verdad que le pusieron ese nombre, pero era un error, estaba prohibido. Hazé Mai Salik Be. Fíjate qué terminó siendo de ese hijo. Ahí está la prueba de que estaba mal haberle puesto ese nombre, y por eso lo Alenu terminó siendo sacrificado por su propia madre. Y así agrega la Hatam Sofer varios ejemplos que nosotros encontramos de la misma manera, que Korah, quien se levantó contra Moshe Rabbeinu y fue tragado por la tierra, parte del error fue porque los padres le pusieron el nombre de Korah, que era un nombre también de Reshaim, descendientes de Esaú, Korah, Banefek, Bezichri, nombres, ¿sí?, que no tenían que haber sido puestos. Amar Birazar, dijo el Birazar: Tzaddik me'atzmo, berasha me'havero. El Tzaddik recibe berajá por sí mismo, y el rasha es maldecido incluso a causa de sus compañeros. ¿A qué se refiere? Explica la Gemara. Tzaddik me'atzmo zecher tzaddik berajá. El Tzaddik recibe berajá propiamente por sus propios méritos y actos, como está escrito en el Pasuk, el recuerdo del Tzaddik en singular. Solo por recordar al Tzaddik ya merece ser bendecido, porque él tiene su propio mérito por sus conductas, acciones y formas de ser. En cambio, los Reshaim, incluso por haber nombrado a sus compañeros malvados, recae también sobre él una maldición y un perjuicio. Shem Reshaim Yirkav. El Pasuk no dijo Shem Rasha en singular, como venía hablando del Tzaddik,
sino dijo Reshaim en plural. Y esto también explica parte de lo que nombramos anteriormente, que quien tuvo un nombre de Rasha, como aquí dijimos Doeg ben Yosef, él fue castigado y terminó, lamentablemente, siendo sacrificado por su madre, por tener el nombre de otro Rasha. Quiere decir que al haber nombrado a otro Rasha, es castigado también otros que están con él y similares a él. Amada Rabina, le dijo Rabina a aquel también Jajam de Abba Mesader Agada Takamé, que solía explicar todos estos pasajes del Talmud que no hablan específicamente de leyes, sino más bien de filosofía, comprensión y estudio de los hechos que figuran en la Torá y en el Naj, para aprender de ellos. Le dijo, Menah Hamilta de Amor Baran Zechar Tzadik Libraja. ¿De dónde es que se aprende el concepto que el Tzadik es recordado para bendición? Amarle de que te Zechar Tzadik Libraja. Le dijo, está escrito en el Pasuk. Este es un Pasuk que nos enseñó Shelomo Amelech. ¿Cuál es la pregunta que tú estás haciendo? Mi de Oraitá. La pregunta la aclaró es de qué fuente de la Torá él aprendió esto. Obvio que en Shelomo Amelech nos dijo claramente este pasuk, pero las enseñanzas de Shelomo Amelech tienen que estar basadas en las palabras de la Torá. ¿Acaso sabes tú explicarme en qué pasaje de la Torá está escrito este concepto? Obviamente en otras palabras y en el contexto, no explícitamente así como lo dijo Shelomo Amelech. A eso le dijo, sí señor, está escrito en el pasuk. El pasuk nos cuenta el comienzo de Perashat Vayera, cuando Boreolam decidió destruir las ciudades de Sedom, Amorá, Admat, Seboim. Esas 4 ciudades, había una quinta más que unos años después se terminó destruyendo. Boreolam dijo, ¿acaso puedo ocultar yo de Abraham Avinu lo que pretendo hacer de destruir a todas estas ciudades? Ni bien nombró a Abraham, y Abraham será un pueblo grande y poderoso. Y está completamente sacado del contexto. El pastor nos estaba contando que Boreolam mandó los malajim, estos 3 ángeles, a la casa de Abraham Avinu, y luego de anunciarle que iba a tener un hijo, que lo iban a curar, estos malajim tenían que ir a destruir Sedom Ba'amorá. Y mientras nos está contando que van a ir a destruir, Pasuk dice, no puedo ocultarle esto a Abraham. Y dice, y Abraham va a ser un pueblo grande y una nación poderosa. No tiene absolutamente nada que ver con lo que se está hablando, sino por solo el hecho de haberlo nombrado, ya corresponde darle bendiciones y verajot. Esto es entonces, en las palabras de la Torá, el concepto que nos dijo Shelomo Amelech. Se nombra al tzadik, ya es para bendición y darle todo tipo de abundancia y bendiciones. ¿De dónde aprendemos el concepto que el nombre de los Reshaim tiene que ser destruido? Nuevamente le dijo, está escrito en el Pasuk. Nuevamente le aclaró, sí seguro, pero la pregunta es en la Torá, ¿dónde lo encontramos? Dichtiv también le contestó, ad Sedom. Pasuk nos cuenta que el gran campamento que tenían Abraham Avinu y que tenían Lot, sus sobrinos, eran tan pero tan grandes que llegó a extenderse hasta la ciudad de Sedom. Y ni bien nombró que el campamento llegaba hasta la ciudad de Sedom, inmediatamente Pasuk dice, la gente de Sedom eran malvadas, pecadores hacia Boreolam. Fue nombrado a modo de ubicación para ubicarnos y tener una noción de las dimensiones que tenía el campamento que llegaba hasta Sedom. Fueron nombrados estos malvados. Inmediatamente Pasuk los recuerda para maldad, pecadores, etc. Amar Bielazar, dijo el Bielazar, Tzaddik, Darben Shene Reshaim, pero la más Mimaasehem. Encontramos un Tzaddik que vivió entre 2 malvados y no se contagió y no aprendió de sus malas conductas. Y por otro lado, Rasha, Darben Shene Tzaddikim, no la más Mimaasehem. Por otro lado, encontramos un Rasha que tuvo el mérito de vivir entre 2 grandes Tzaddikim
y tampoco aprendió de sus actos. Quiere decir que si bien es verdad que la persona puede ser influenciada por su medio ambiente, uno al fin y al cabo es quien toma la determinación y elige su camino, a punto tal que él puede estar viviendo con gente opuesta a su conducta y él estar férreo en su postura e inamovible. Un tzaddik vivió entre dos malvados, pero la madre más siempre aprendió de ellos Obadiah. Este es el Naví Obadiah, que vivió en la época de los reyes de Eretz Israel, del reinado del norte, con capital en Shomerón, Ahab e Izebel, dos lamentablemente reyes reshaim, quienes provocaron y difundieron la idolatría en todo el pueblo de Israel, importando y trayendo todo tipo de dioses, mandando a matar a los profetas, etc. Y Obadiah, él era fiel servidor del rey y la reina, y a pesar de ello mantuvo intacta su persona, su conducta. Escondió 50 Nevi'im en una cueva y otros 50 en otra cueva, los alimentaba a escondidas, pedía dinero prestado, se endeudó, a pesar de estar viviendo entre dos grandes malvados. Igualmente se mantuvo puro. Por otro lado, un malvado que vivió entre dos tzadikim y no aprendió sus conductas, teniendo un padre como Isaac y un hermano como Jacob, él no siguió sus conductas, no se contagió de ellos y fue, lamentablemente, lo que sabemos, un hombre perverso y malvado. Ve amar Rabbi Elazar, y dijo también Rabbi Elazar, cuando nosotros hablamos de la bendición que se da a los tzadikim, encontramos que conjuntamente se maldice a los malvados. Y cuando se está maldiciendo a un malvado, se aprovecha para darle bendición y verajá al tzadik. Cuando se está dando verajá a los justos, vemos que se maldice a los reshaim, como está escrito ahí nuevamente en el pasuk con respecto a Abraham Avinu, porque yo sé, dijo Boreolam, y yo lo quiero y lo aprecio, que él le va a ordenar a sus hijos, a sus descendientes, el camino de la Torah y de las mitzvot. Es decir, que el pasuk está hablando positivamente de Abraham Avinu, y al hablar positivo de Abraham Avinu, dice posteriormente a esto, el clamor que viene de la ciudad de Sodom y Gomorra por la injusticia y el sufrimiento es enorme y merecen el castigo y merecen ser destruidos. Vemos entonces que mientras habla de la grandiosidad de Abraham Avinu, entonces en ese momento se destaca más la mala conducta de los reshaim y Boreolam los maldice. Y cuando estaba maldiciendo a los reshaim, aprendemos para aprovechar, dar una verajá a los justos. El pastor nos dice, sí, que la gente de Sedom eran malvados y pecadores, y después dice, le dijo Abraham a Abraham, mira, sí, todo el terreno que está delante tuyo, a ti te lo voy a entregar, y a tu descendencia se va a multiplicar, etcétera, etcétera. Ve a amar Birazar, y otra enseñanza más nos dijo el Birazar. Incluso, por el mérito de un solo tzaddik, el mundo vale la pena que se mantenga en pie. Por más que son millones de malvados, por un solo justo que va a salir de todos ellos, es suficiente para que el mundo se mantenga. Dice Pasuk, vio Boreolam que dejó la luz y la mantuvo. ¿Por qué la mantuvo? Porque creó la luz, que el mundo esté iluminado, Kitov, por el Tov. Ven Tov, el Tzadik, se llama Tzadik y Tov. Eso es por el Tzadik. El Tzadik fue llamado Tov, fue llamado bueno. Entonces el pasuk nos está indicando que si hay luz en el mundo, vio Boreolam que era válido crear la luz, Kitov, porque iba a haber un tzaddik. Y si iba a haber un tzaddik,
merece todo el mundo que haya luz en honor y mérito a él. Y así como con respecto a la luz, lo mismo con respecto a todas las demás cosas, al ser necesarias para el tzaddik, entonces vale la pena que todo el mundo las tenga por mérito de este tzaddik. De amar Birazar, así también el señor Birazar, y esto no tiene que ver directamente con el honor y lo destacado de los tzaddikim, pero la Gemara lo trae por tratarse de otra enseñanza más que dijo el Birazar. Toda aquella persona, Dios no permita, que se olvida parte de su estudio, provoca el exilio de sus hijos. Si tú olvidas la Torah de Boreolam, cada día dijo Boreolam, yo voy a olvidarme de tus hijos y no me preocuparé por ellos. El Biabú dijo, no solo que sus hijos, lo alenu, Dios no permita, serían desterrados, sino a él mismo también se lo baja de su categoría. Porque tú has despreciado el conocimiento, es decir, la sabiduría de la Torah, al olvidarla y no preocuparte por repasarla y mantenerla fresca en tu mente. Entonces, por eso yo voy a también apartarte y despreciarte, que no sigas teniendo un puesto importante como un sacerdote para mí. Ahora un justo no abandona este mundo hasta que no haya Boreolam puesto otro que pueda reemplazarlo en su lugar. Como dijo Pasuk, va a brillar el sol y se va a poner el sol. Es decir, primero brilla un nuevo sol, y cuando tenemos un nuevo sol brillando, ahí Boreolam puede provocar la puesta del sol anterior que se encontraba. Antes que se apague la luminaria del pueblo de Israel, que se está refiriendo aquí puntualmente a Elías Cohen, quien dirigió al pueblo antes del primer rey, ya comenzó a brillar la luz de Shemuel Hanaví. Vemos que entonces Boreolam se preocupó por el pueblo de Israel, que tengan un nuevo dirigente que ilumine como Shemuel Hanaví antes del fallecimiento de Elías Cohen. Vio Boreolam que en la historia proporcionalmente los tzadikim son una minoría muy pequeña frente a toda la población mundial, tanto en el momento puntual en el que están viviendo como a lo largo de la historia, que así también iba a ser. Entonces, amados y estarán mejor tomador. Lo que hizo Boreolam fue diseminarlos y repartirlos en todas las generaciones, que haya una mínima cuota de tzadikim en cada generación, y así los implantó para que ellos puedan mantener el mundo con su presencia, como mencionamos anteriormente, que por el mérito de un tzaddik el mundo se mantiene. Entonces, para mantener el mundo, Boreolam los repartió en todas las distintas generaciones, de forma tal que siempre va a haber un tzaddik que mantenga el mundo. Y la Shem su que eres vayashet alehem tevel. Que Boreolam dice, él vio el sufrimiento de la tierra, vayashet, son tashtit, y fundamentó y basó el mundo sobre estos tzaddikim. Así también aclaró, sí, Rabbi Chaya bar Abba, el nombre de Rabbi Yohanan, que incluso por un solo tzaddik, por un solo justo, el mundo se mantiene. Shenemar de tzaddik yesod olam. Y el justo es la base y el pilar del mundo. Rabbi Chaya dice Amar, así fue como dijo el Rabbi Chaya bar Abba, el nombre del Rabbi Yohanan, basándose en el pasuk tzaddik yesod olam, pero él mismo aportó otra fuente de otro pasuk. De aquí, Raglei Hasidav Ishmor, las piernas, a lo mejor dicho a causa, ¿sí? Como le ragli, por mi causa. Así está escrito en el pasuk con respecto a Jacob Avinu, ¿sí? Que Boreolam te bendijo a vos por mi causa. La lashon del pasuk que utiliza es Vaivarech Hashem oteja
le ragli, te bendijo Boreolam a ti por mi causa. Aquí también, ragli Hasidab, a causa de los Hasidim, Boreolam cuida y mantiene el mundo. Se llamará Hasidab Tuba Mashma. El pasuk dice Hasidab, que es en plural, sus fieles, sus piadosos, no su piadoso. Entonces no es por mérito de uno, como estábamos hablando, sino por mérito de varios. Esto es lo que dice Hasidab Tuba Mashma. Hasidab es en plural, da a entender mucha cantidad, no por uno. Es verdad, pero el pasuk cuando dice Hasidab está escrito sin yod entre la samach y la bab, se puede leer Hasidó. La idea Hasidó es a causa de su piadoso, Boreolam cuida y mantiene el mundo. Una vez que la persona pasó su mayoría de edad, normal, nos enseñó David Amelech, el promedio de vida normal era de 70 años. Quien llega a los 36 años, pasando ya la mitad de su vida, velojata y no pecó, sub enojote, ya no va a caer en falta. La iglesia Hasidab Ishmor, Boreolam cuida a sus piadosos. ¿Qué quiere decir que los cuida? Si él llegó a ser piadoso hasta su mayoría de edad, Boreolam lo cuida para que mantenga su estatus y no caiga. Y el Bishira Hambre y la Yeshua del Bishira explicaron y dijeron que van, Shebale Yadot de Barabera Pam Reshonah, Ushniya, Enojote. Si a la persona se le presentó una falta, un pecado, la posibilidad de caer, él se cuidó. Nuevamente se le presentó otra oportunidad y también se cuidó, Shub Enojote. Ya no va a caer más en aquella falta en la que él tuvo la capacidad y la fuerza de privarse y controlarse 2 veces. Boreolam lo cuida que no caiga ante una tercera situación que se le presente. Hasidab Ishmor. Como pasuk dice, que cuida a sus piadosos de que ellos no caigan en ninguna falta.